Muy buenos días, que Dios me los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor, que en esta ocasión nos llama a una reflexión, algo que debemos hacer y es algo que evitar. Le llamo su atención a Proverbios 10 y 19. Dice el proverbista: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y pues he titulado esta pequeña meditación algo que evitar. Yo creo que todos estamos familiarizados con este texto y otros en las escrituras que nos llaman a pensar antes de hablar, a que las palabras que nosotros profiramos sean palabras, como dice la Escritura, para la necesaria edificación de los oyentes. Como dijo el Señor, ¿verdad? Palabras sazonadas con sal. Palabras que edifiquen, palabras que lleven bendición. Y no palabras que puedan proferir maldición. Palabras sobre todo que puedan quebrantar la ley de Dios. Por eso la advertencia aquí: en la mucha palabra no falta la transgresión, como dicen en otras versiones de la Biblia. No falta la violación de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor. De ahí es que nos llama la Escritura a ser muy cuidadosos de nuestras palabras. Porque aquí el problema no está en la cantidad de palabras. Definitivamente podemos hablar muchas palabras y esas palabras ser todas buenas, ser todas palabras bien pensadas, palabras destinadas para bendecir, para edificar y no para dañar a nadie. No son las palabras que dice en otro proverbio que son como golpes de espada, ¿verdad?, que hieren a las personas que las escuchan. Por eso es que somos llamados a ser sabios, y una de las formas de ser sabios es cuidando nuestras palabras. También dice, por ejemplo, en Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Pero nuevamente, ¿verdad?, el contexto aquí no está en la cantidad de palabras, sino en la intención que llevan esas palabras, porque generalmente eso está relacionado a los labios mentirosos, a los labios que calumnian, que difaman al prójimo. Y también está la posibilidad de que participemos en ciertas pláticas sobre temas de actualidad o de cualquier otra cosa que puedan exaltar nuestros ánimos y nos hagan proferir palabras de maldición. Aun cuando estamos hablando la verdad y con razón, no tenemos autoridad bíblica para maldecir, para que nos desplayemos en palabras ofensivas y dejemos salir nuestra amargura, nuestra frustración. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que guardar nuestra boca, aun cuando tengamos razón en lo que vayamos a decir. Dice: el que ahorra palabras tiene sabiduría de espíritu. Prudente es el hombre entendido. O sea, el que ahorra palabras, el que no reacciona inmediatamente a una ofensa y se desplaya hablando y profiriendo palabras en su propia defensa, sino que sabe medir sus palabras y no hablar gobernado por
la emoción del momento, porque generalmente en esos momentos no pensamos muy bien lo que decimos y después nos lamentamos. La Escritura incluso asocia la perfección humana, la perfección cristiana con las palabras. Dice Santiago que todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. O sea que mientras que debemos tener una buena disposición para escuchar, tenemos que tener tardanza para hablar. Como dije en otra ocasión, quizás esa sea la razón por la que el Señor nos ha dado 2 oídos y una sola boca, ¿no? Para que escuchemos bien antes de hablar. Santiago agrega algo más. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Bueno, puede darle una repasada al capítulo 3 de Santiago y va a encontrar cosas muy interesantes acerca de la lengua. Pero dice él que si no ofende en palabra alguno, ese es un varón perfecto. Bueno, hermanos, les voy a invitar a que escuchemos nuevamente a Kempin, que nos tiene que decir algo acerca de cómo se ha de evitar las demasiadas palabras. Dice Kempin: evita cuanto puedas el ruido de los hombres, pues mucho daña el tratar de las cosas del mundo, aunque se digan con buena intención. O sea que él está aconsejando que aun cuando tengamos cosas que decir con buena intención, es mejor evitar el ruido de los hombres. Cuando habla del ruido de los hombres es el estar ocupados demasiado en los asuntos terrenales. Cuando en estos días, por ejemplo, previo a las elecciones, muchos hablaban de política y se acaloraban, y a veces hasta algunos hermanos en su celo y en su ferviente espíritu en favor de ciertos partidos y candidatos, pues no cuidaban sus palabras. Entonces, Kempin nos está diciendo: evita esas cosas, aunque tengas buena intención, pero estar en ese espíritu puede traer a nosotros pues distracción, en primer lugar, de las cosas esenciales, y en segundo lugar, pues a veces nos traicionan y empezamos a decir cosas no apropiadas, de la cual tenemos que arrepentirnos después. Dice Kempin: porque pronto nos vemos manchados y cautivos de la vanidad. Por eso es que él dice: eviten el ruido de los hombres, las conversaciones con los hombres sobre cualquier tema, aunque tenga con buena intención, porque de pronto nos vemos manchados y cautivos de la vanidad. Muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres. Pero ¿por qué gustamos tanto de hablar y de platicar unos con otros, viendo cuán pocas veces volvemos al silencio sin haber manchado la conciencia? O sea, si ya hemos tenido la experiencia de que el hablar y hablar sobre X cosas con las personas que a veces ni temen a Dios nos traen problemas a nuestra vida espiritual, entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo, verdad? Hablamos por el deseo de buscar consuelo unos con otros y por el afán de aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. Nos está diciendo aquí este hombre que muchas veces hablamos porque necesitamos ser consolados, necesitamos que alguien más apruebe nuestros pensamientos,
queremos sentirnos aliviados de las cosas que nos agobian y fatigan y estamos buscando a alguien que nos consienta de alguna manera. Pero dice que el resultado a veces es todo lo contrario. En vez de encontrar descanso y consuelo, terminamos fatigados y a veces más confundidos que antes. Y de buena gana, dice, hablamos o pensamos de las cosas que amamos, deseamos y de las adversas que sentimos. Mas hay que muchas veces sucede inútilmente y sin fruto, porque este consuelo exterior es de gran perjuicio al consuelo divino interior. O sea que al hablar desmedidamente de todas las situaciones que nos agobian, en vez de encontrar consuelo y fruto, terminamos perdiendo el consuelo divino e interior que podemos encontrar en el Señor y en su palabra. Esto no quiere decir que no hayan circunstancias específicas y personas con las cuales podamos hablar, porque la comunicación es una de las cosas que ayuda a la solución de los problemas, y muchas veces es sabio que acudamos a la persona adecuada para abrir nuestro corazón y buscar consejo. Este no es el caso que se está haciendo referencia, sino de que estamos hablando todas nuestras situaciones con cualquier persona con el fin de encontrar consuelo. Perdemos entonces el consuelo divino interno que Dios nos puede dar por su Espíritu si hablamos con Él en oración y descansamos en las promesas de su palabra. Por eso dice Kempis, por eso velemos y oremos para que no pase en balde el tiempo. Si es útil y conveniente hablar, sea de cosas edificantes. Y así vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de cosas que edifiquen, como la palabra de Dios nos aconseja. Dice, la mala costumbre y el descuido de nuestro adelanto en lo espiritual influyen mucho en la poca vigilancia de nuestra lengua. O sea, Kempis está diciendo que cuando tenemos una lengua que no está controlada, cuando no podemos controlar nuestras palabras, Kempis está diciendo que esto se puede deber a la mala costumbre y el descuido de nuestra vida espiritual. Si no estamos hablando con Dios, si no estamos meditando en su palabra, si no estamos viviendo una vida en comunión con Él, de pronto, hermanos, no somos dueños de nuestras palabras. Hablamos sin pensar y hablamos veneno. Dice Kempis, pero ayuda no poco al provecho propio y espiritual la devota plática de cosas espirituales. Es decir, que ayuda mucho. Es muy provechoso, dice Kempis, la plática sobre las cosas espirituales, sobre las cosas que tienen que ver con la devoción a Dios. Dice, especialmente cuando las personas de un mismo espíritu y corazón se juntan en Dios. Es decir, la plática entre las personas que son espirituales, las personas que aman y sirven a Dios y que viven en el Espíritu. Esa plática será una plática edificante, porque vamos a hablar de las cosas de Dios. Vamos a hablar todo lo que hablemos con un enfoque y un sustento en la palabra de Dios. Esto no quiere decir que estemos hablando todo el tiempo que hablemos de Cristo y de su palabra y de las cosas espirituales. Incluso, lo que quiere decir es que incluso cuando estemos hablando de otros temas, esos otros temas van a estar siempre bajo los principios de la palabra del Señor. Y si algo no va a ser edificante y va a ser a cumplir el propósito de Dios, no lo hablamos.
No lo hablamos, mejor callemos. Por eso, amados hermanos, Santiago dice que si alguien puede refrenar su lengua, puede refrenar su cuerpo entero. Cuidar de nuestra lengua, de nuestras palabras, es un desafío muy grande que Dios nos hace. Porque definitivamente a través de nuestras palabras tenemos una forma de desahogarnos, de decir, pero tenemos que sujetar nuestras palabras a la voluntad de Dios y refrenar nuestra lengua de la murmuración, de la crítica no constructiva, de las quejas, de estar siempre descontento y profiriendo nuestra amargura con las palabras. Más bien, alabemos al Señor en todas circunstancias. Y aun cuando tengamos la tentación de decir 4 cosas, pidamos a Dios que ese control y dominio propio que Él nos ha dado pueda ir por encima de esa necesidad carnal de decir lo que estamos sintiendo, sin medir las consecuencias, simplemente porque lo siento y lo tengo que decir, y no pensamos en las personas que nos escuchan, a las cuales podemos dañar. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude para tener control y dominio propio sobre nuestras palabras, sobre nuestros pensamientos, y todo lo podamos llevar a la obediencia a Cristo y sujetarlo a la obediencia a Cristo. Si vamos a hablar palabras, que sean palabras de edificación, de afirmación, y cuando haya algo que sea irremediablemente imposible de decir, porque hay que decirlo, digámoslo en el espíritu del Evangelio de Cristo. Hablemos la verdad en el momento que sea necesario, pero sin ofensas, sin maltrato, sin denigrar a nadie, simplemente en la defensa de la verdad, pero con espíritu de mansedumbre, con el espíritu de Cristo que siempre busca la restauración de las personas. Que Dios las bendiga y les dé un precioso día en este momento. Vamos a orar. Quiero pedir oración, amados hermanos, por un hermano de la Iglesia Central, un primo de nuestra hermana Olga Padilla, el hermano Fructuoso García. Él va a ser sometido a una operación mañana y queremos pedir al Señor que sea con él en este momento de esta operación, que todo salga bien para gloria y alabanza de su nombre. También supe hoy por el devocional que nos manda un amigo mío diario, que aparentemente el pastor Elías Betanzos, el pastor de los devocionales diarios, también va a ser operado del corazón. Oremos por este siervo de Dios, que el Señor lo guarde, lo libre y pueda salir bien de esta operación. Pues seguimos orando por las necesidades de los unos por los otros, los enfermos de siempre, y por la iglesia nuestra y todas las iglesias que llevan adelante el Evangelio para que el Señor nos siga ayudando. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, porque eres fiel y verdadero y no puedes negarte a ti mismo. Señor, perdónanos por las muchas palabras que a veces hablamos y proferimos sin pensar, simplemente con el propósito de vaciar nuestra alma, pero no nos damos cuenta de que estas palabras pueden ofenderte a ti en muchas maneras. Como acabamos de leer en Proverbios 10:19, en la mucha palabra no falta la transgresión de tu ley y no queremos pecar contra ti. Por eso te rogamos que nos ayudes a controlar nuestra lengua, Señor. En esta mañana, si alguno de nosotros hemos pecado, Señor, con nuestra boca, te rogamos que nos perdones,
que nos ayudes, Señor. Padre, en esta mañana quiero unirme a las muchas oraciones que se están levantando a ti en favor de nuestro hermano Fructuoso García y esta operación a la que él va a ser sometido en el día de mañana. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas tu paz sobre el corazón de mi hermano y tú asistas a este equipo médico que ha de realizar esta operación, para que con tu gracia y tu sabiduría puedan dar con lo que tienen que hacer, Señor, y hacerlo bien, sin ningún contratiempo, Padre. Tú eres nuestro doctor celestial y en tus manos estamos depositando a Fructuoso, Señor, para que tú te glorifiques en su vida. Ayuda, Señor, a su familia también, que puedan estar allí pendientes para cualquier necesidad. Te pedimos también, amantísimo Padre, por la vida de nuestro querido hermano, el pastor Elías Betanzos, quien es cada día de bendición para todos nosotros a través de estas palabras del devocional, Señor. Padre, yo desconozco los detalles de la situación de nuestro hermano, pero rogamos por favor en el nombre de Jesús que tú guardes la vida de tu siervo Elías y tú permitas, Padre Santo, que esta operación sea un éxito y él pueda salir adelante, Señor. Bendícelo y guárdalo, Señor, durante todo este tiempo de la operación y de la recuperación que va a tener, porque estamos creyendo, Señor, de que tú vas a ayudarle para su recuperación. Bendice así a nuestros hermanos de la iglesia, a cada familia representada, a los que todavía no se congregan, Señor, por esta situación del COVID. Bendícelos, guárdalos y que sepan que tienen las puertas abiertas de nuestra iglesia. Estamos esperando por ellos. Bendice a cada uno de mis hermanos en el ejercicio de su ministerio, con sus dones. Capacítales y úsales, Señor. Así bendice a toda iglesia verdadera, Señor, que predica tu palabra fielmente. Que tú seas con cada pastor y cada equipo de trabajo. Y, oh Señor, les sigas ayudando para el ejercicio de tu voluntad, Señor. Guarda, Señor, a nuestra iglesia, a nuestro distrito, a nuestro superintendente, bendícelo, capacítalo cada día, Señor, y guárdalo muy cerca de ti. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga y gracias, hermanos, por escuchar en esta mañana devocional. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.